está leyendo una escritura de Isaías, capítulo 61, que habla de en qué consistiría el ministerio del Mesías que ellos estaban esperando. Bueno, ya lo vimos nosotros este pasaje y voy a buscarlo nuevamente acá para tenerlo. Este pasaje, hermanos, Jesús nos relata que el Mesías iba a dar buenas nuevas a los pobres, iba a sanar a los quebrantados de corazón, iba a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Y estos pasajes, hermanos, están saturados de la justicia de Dios, de lo que para Dios es justo. Vea, cada uno puede tener un concepto de justicia o de injusticia, pero aquí lo que cuenta es qué es lo que Dios dice que es justo. Y para Dios fue justo que a los pobres, a los olvidados, a los marginados, a los cautivos, a los oprimidos, se les dieran buenas noticias y se les liberara de este estado de opresión en el cual ellos estaban viviendo. Pues Jesús no solo se queda ahí, sino que dice, ¿saben qué? Esta palabra que fue escrita muchos años atrás, hoy se cumple en mí. Mire qué declaración tan contundente la de Jesús. Él está diciendo que Él es el Mesías. Él se está autoproclamando como tal. El resto de la lectura nos demuestra que lamentablemente en su propio pueblo, Él no recibió la aceptación que pudiéramos haber pensado iba a recibir, sino que fue cuestionado por muchas cosas. Y el mismo Jesús lo señala a ellos. Y les dice, por eso el Señor en la antigüedad muchas veces utilizó o se manifestó en pueblos paganos que al ver la luz de Dios se convirtieron y no ustedes. Ustedes que han recibido de primera mano que la luz vino primero a ustedes. Lamentablemente lo olvidaron. Entonces, Lucas nos señala que se enojaron tanto que hasta lo quisieron tirar de un precipicio. Pero como no era su hora todavía, entonces Jesús salió bien librado de esto, no sin antes haberle dicho unas cuantas verdades. Si usted ha leído la Biblia, como creo que la ha leído, se va a dar cuenta de que si estos pasajes de Isaías 61 y Lucas 4 están, como dije, saturados de la justicia de Dios, pues también queda expuesto cuál es la injusticia, y a lo largo de la escritura y a lo largo de la historia de la humanidad hemos visto que la injusticia es consecuencia del pecado. El pecado que se originó cuando el ser humano decidió quitar sus ojos del plan original de Dios y le hizo caso lo que al tentador le susurró al oído, y esa invitación a ser igual a Dios y a romper la comunión con Dios. Y eso, hermanos, introduce la naturaleza pecaminosa en el ser humano y trae graves consecuencias que todavía seguimos sufriendo. Se vuelve entonces la injusticia la norma, en donde prevalecen los más fuertes, donde lo que manda es el que más tiene, el que más domina, el dinero es el principal valor para juzgar el éxito o fracaso de alguien, el pobre, el enfermo, el abandonado es dejado atrás. Los grandes imperios como el asirio, Babilonia, Roma, se caracterizaban por altos poderíos militares y nada de misericordia con el necesitado. El que nacía débil, el que nacía pobre, el que nacía menospreciado, simplemente era casi que tirado a la basura. Y en ese mundo tan quebrantado, tan roto, es que la luz de Dios irrumpe y Jesús entra y les dice, ¿saben que ustedes estaban esperando la buena noticia para los necesitados? Yo soy esa buena noticia. La justicia de Dios está plantándole la cara a la injusticia que reinaba en el mundo. Pues el reino de Dios ya vino y vino en la persona de Jesús, pero está aquí en nosotros, pero no ha terminado de manifestarse. Y nos toca a nosotros, hermanos, como embajadores de ese reino, ser también embajadores de la justicia de Dios, donde quiera que vayamos, con quienes estemos, con las actitudes que tomemos
y con las actitudes que tenemos también en nuestro mundo alrededor. El Mesías era esperado con muchas ansias. En las escrituras antiguas se detallaba también que este Mesías esperado iba a restaurar todas las cosas. Estoy buscando el capítulo 11 de Isaías, solo para leérselo rápidamente, que nos da una idea de cuál era la expectativa que ellos tenían de la llegada de este Mesías y cómo sería su reinado. Dice el capítulo 11, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí es el padre de David y de ahí vendría el Mesías. Un vástago retoñará de sus raíces y en relación al Mesías esperado dice lo siguiente, reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor de Jehová. Hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, no, sino que juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad para los mansos o por los mansos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca, con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su justicia, de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y el oso pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y así sigue este capítulo detallándonos la promesa de restauración. Bueno, muchas de estas cosas no las vemos aún, pero ciertamente vamos en esa dirección. El Mesías ya vino. El Mesías lo recordamos, lo debemos recordar cada día, pero en la época de Navidad recordamos su nacimiento y su venida a este mundo. Él ya vino y ese es el mundo en el cual Él va a restaurar. Ahora, no está del todo cumplida esta profecía porque hay cosas que todavía hemos leído y no han ocurrido. Pero con su llegada, con la llegada de Jesús, hermano, llega la justicia de Dios. Y nosotros como extensión del brazo de Dios en esta tierra, somos personas llamadas a implementarla. Jesús vino a esta tierra y vino, dice Lucas capítulo 2, como un salvador que proveería salvación a su pueblo, pero una salvación integral, no como la esperaban únicamente los judíos, una salvación que les iba a librar del poder militar y político de Roma, sino una salvación integral, profunda, comenzando por el corazón de cada persona. Entonces, volviendo a Lucas 4, Jesús citó esa vieja profecía. Jesús dijo, esta profecía se cumple en mí. Y debemos saber exactamente, hermanos, que eso es lo que ocurre, que Él es el cumplimiento de lo que ya había estado escrito. Y gracias damos a Dios que ya no esperamos otro Mesías. No hay otro más que va a resolver todo esto, solamente Jesús. Encontramos en ese pasaje también que al principio a Jesús se le aceptó y dijeron, wow, qué buena palabra la que trae. Cuando empezó a confrontarlos directamente, ocurrió el rechazo, que lo expulsaron de su pueblo y de su tierra. Y hermanos, cuando proclamamos la justicia de Dios en este mundo, no crea necesariamente que todos le van a aplaudir, que todos van a estar de acuerdo. Es muy bonito cuando la gente dice, ¿y tú a qué iglesia perteneces? Y uno dice, voy a tal iglesia. Entonces dice, ah, qué bueno, ¿verdad? Quizá socialmente aceptable está de que vamos a una iglesia, pero cuando contamos de nuestra vida y cuando exponemos los valores que tenemos y nos declaramos embajadores del reino de Dios, algunos pensarán que probablemente nos falta un tornillo en la cabeza o que estamos pasados de moda, porque el cristianismo es algo que ocurrió hace mucho tiempo y se quedó atrás. No necesariamente hemos de recibir el aplauso de la gente por el mensaje que predicamos. Sin embargo, hay que hacerlo, porque es la única salida que este mundo quebrantado tiene. Este mundo debe vivir la restauración de Dios por medio de Jesucristo.
y lo debe y lo puede hacer únicamente a través nuestra. Dios no ha decidido mostrar ese deseo restaurador al ser humano por medio del envío de ángeles. Los ángeles vinieron a anunciar al Mesías, pero no vinieron a proclamar la palabra. Para eso estamos, usted y yo, para que con nuestro ejemplo de vida y con nuestras palabras podamos expresar lo que para nosotros significa la Navidad, por ejemplo. Ya que hablamos de esto, porque este es el tiempo. Y esta Navidad lo que significa para nosotros no simplemente es comer rico, es iluminar nuestra casa, es poner un arbolito, cosa que está bien y que no hay ningún problema en eso. Pero es mucho más. Nos debe hacer la conciencia de que Dios mismo se despojó de quien era y se convirtió en el más humilde de los seres humanos y vivió una vida que marcó ejemplo de muchos, incluyendo el nuestro. Y su vida fue el mensaje que tanto esta humanidad necesita, que tanto usted y yo necesitamos, que tanto otras personas con las cuales nosotros entramos en contacto necesitan escuchar. Jesús debe ser conocido hoy en día como alguien que está más vivo que nunca, más relevante que nunca, y su mensaje debe ser escuchado. Si no quieren oírle, si le rechazan sutilmente o directamente, eso ya déjelo en manos del Señor. Pero nosotros sembremos esa palabra, reguemos esa semilla por donde quiera que vayamos. Eso es necesario. Jesús también demostró, al revelarse como ese Mesías que vendría, mostró compasión por la humanidad perdida. Dice Mateo 6:34 que él salió y vio una gran multitud, y cuando la vio tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas que no tienen pastor. La justicia de este mundo nos dice, tú solamente fíjate en lo tuyo, porque si tú no te ayudas a ti mismo, nadie lo va a hacer. Tú tienes que salir adelante en tu vida, en tu profesión, en tu economía, en tus proyectos. Sal adelante tú mismo. Eso es lo que la justicia de este mundo nos dice. La justicia de Dios nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios sobre todas las cosas. La justicia de este mundo nos dice, bueno, que cada quien haga lo que quiera, pero tú salva tu pellejo. La justicia de Dios dice, en esto se van a conocer que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. El poder que tiene el amor de Dios en nuestras vidas radica en el hecho de que nosotros en nuestra vida hemos recibido algo maravilloso, una nueva vida que debe ser notada, dada a conocer por la forma en que nos relacionamos unos con otros. Así conocerán a Jesús. Jesús también se revela como Mesías a lo largo de su vida y queda evidenciado quién era por la autoridad con la cual él hablaba. Mateo 7:29 nos dice que cuando Jesús terminó de hablar en uno de sus tantos discursos, la gente se admiraba de su doctrina, porque dice que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y qué curioso que los escribas eran los que más conocían la ley. Eran, al igual que los sacerdotes, los que más manejaban al dedillo la palabra de Dios entonces conocida. Qué paradójico es que los que más sabían, menos vivían. Y Jesús es a los primeros a los cuales se dirige. Las primeras controversias que Jesús tuvo fue con el poder religioso. Y hermanos, llevar una vida religiosa no nos dice mayor cosa. Llevar una práctica de yo me congrego de sábado a sábado o de domingo a domingo, yo tengo una Biblia abierta en mi casa y de vez en cuando en fechas claves, Semana Santa, Thanksgiving, Navidad, pues hacemos una lectura con mi familia, ¿verdad? O etcétera, y ya, y nada más pasa. Bueno, esas cosas realmente no dicen mucho de nuestra dedicación y compromiso con Dios, con su palabra, con su reino. Y Jesús, que no andaba por las ramas, habló directamente de estas cosas. Y la gente sencilla, mal acostumbrada al concepto de justicia que las autoridades religiosas le estaban predicando, empieza a escuchar lo que es la verdadera justicia y la venda se cae de sus ojos y ven que la justicia de Dios también es tenderle la mano compasiva al débil, al necesitado y compartir el evangelio de Jesús
con la persona que lo necesita y no necesariamente llenarse la cabeza de información religiosa que poco beneficio puede traer. Jesús exponía milagros a través de su vida. Su vida era un constante andar en milagros. Eso era tal parte también de la expresión de la justicia de Dios. Jesús dice que cuando vino a esta tierra enseñaba en la sinagoga y la gente se maravillaba. En unas veces se maravillaban por la autoridad que hablaba, en otras ocasiones se maravillaban por la sabiduría y los milagros que hacía. Hermanos queridos, nuestra vida debe ser un reflejo de los milagros de Dios. Yo no estoy diciendo que usted sea de ahora en adelante portador de un don y que ese don es suyo, Dios se lo dio y puede andar haciendo milagros por todos lados. Bueno, si Dios manifiesta sus milagros a través suyo por medio de ese don, gloria a Dios, hermanos, ore por cuanto enfermo pueda, porque Dios se va a manifestar y tengamos fe de que Dios puede hacer. Pero no puedo decir que es mío, tengo que decir que viene del Señor. Ahora, mi vida puede ser el milagro de Dios que otros necesitan ver. Y esa es la justicia de Dios, prolongar su amor y misericordia a través de cada uno de nosotros para cuanto necesitado encontremos. Hermanos, no es la solución de este mundo roto, quebrantado, simplemente recordarles o recomendarles que vayan a una congregación o que vayan a una iglesia y se congreguen. Eso puede ayudar. Pero hermanos, si yo soy, es como que yo soy un médico y tengo la medicina y tengo la cura, el tratamiento, y a la persona yo simplemente le digo, pues vaya al hospital y nada más, asumiendo que en el hospital, solo por entrar en el hospital, va a recibir sanidad. Pero si yo la tengo a mano, estoy puesto para compartirlo, para extenderlo, para darle. Y eso es lo que se espera de nosotros. Hermanos, la cita de Isaías 61 y la cita de Lucas 4 y que Jesús la toma como suya, son citas en donde, como les dije al inicio, la expresión de la justicia de Dios se ve manifiesta. Dios es un Dios justo y lo que Él ha querido hacer dentro de su justicia es extender la mano al que no la merece. Por eso es un Dios lleno de gracia y misericordia. Pero hoy en día, hermanos, Dios va a extender esa mano misericordia a través de cada uno de nosotros, a través de nuestra vida. Todos hemos pecado, todos nos hemos equivocado, todos llevamos vidas injustas y no hemos sido merecedores de la mano compasiva de Dios. Pero Él, en su justicia, nos dio a Jesucristo y al tomarlo y hacerlo nuestro, nos lo ha dado para que Él, el pan de vida que todos necesitamos, sea compartido con otros. Las próximas semanas del mes de diciembre vamos a estar compartiendo palabra de Dios por boca de otros hermanos de la congregación a quien el Señor les ha dado el don de enseñar y predicar. Estaremos compartiendo estos pasajes de Lucas 4 y todo lo que se define de el llamado de Jesús. Y yo espero que usted tenga oídos abiertos y una actitud dispuesta para escuchar lo que el Señor le muestra. ¿Sabe por qué? Porque al final de cuentas no vamos a decir que únicamente es el ministerio de Jesús. Sí, es el ministerio de Jesús, pero es el ministerio que Jesús nos vino a heredar a nosotros. Termino con esto. Jesús en algún momento, al comisionar a sus 72 más cercanos, les dijo, vayan, prediquen, hagan muchas cosas en mi nombre, pero lo que ustedes recibieron por gracia transmítanlo a los demás. Y es que Jesús vino a ampliar el concepto de lo que significa la gracia de Dios. Había sido entendido siempre que la gracia de Dios era el favor de Dios para con nosotros, pero lo que vino a ampliar Jesús es que la gracia de Dios también puede prolongarse en nosotros, su templo, sus vasijas, hacia otras personas. Esa es la tarea que nosotros tenemos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, yo te pido que cada uno de nosotros tenga a bien conocer tu justicia. Y conocer tu justicia es conocer y practicar tu voluntad en cada área de nuestras vidas.
Señor, ahí la reflexión es de cada quien. Que cada uno de nosotros nos examinemos, nos miremos a nuestro interior, nos demos cuenta de qué manera nuestra vida se parece al testimonio que Jesús nos dio en esta tierra y cómo nosotros podemos identificarnos con Él y su misión y ayudar, Señor, a que el pobre, el necesitado, el hambriento, el sediento, el oprimido, el cautivo, pueda escuchar esa palabra que tanto necesita, porque un día estuvimos así nosotros y es nuestra obligación hacerlo. Señor, este es un mundo que pareciera ir de mal en peor, pero tiene esperanza y la esperanza es Jesús y es la proclamación de tu evangelio a cada vida, a cada persona. Señor, que cada uno de nosotros no se menosprecie, no se vea de menos, no diga yo no puedo hacerlo, porque la elocuencia no es un requisito. Lo que se necesita es un corazón dispuesto y en lo poco y en lo mucho, Dios nos va a utilizar para su gloria. Oramos en el nombre de Jesús, que tu Espíritu, Señor, ponga un sello en los corazones y en las mentes nuestras para no olvidar las cosas que tú quieres que reflexionemos hoy. En Jesús oramos. Amén.